Bienvenidos a Razón de Estado. Es un privilegio para nosotros presentarles otra vez al doctor José Esparza, virólogo, profesor de medicina en el Instituto de Virología Humana de la Universidad de Maryland, que está muy cerca de Washington. El doctor Esparza durante muchos años fue presidente de un importante departamento de microbiología y biología celular. Trabajó como experto en vacunas virales y ha sido asesor principal de salud pública para las agencias internacionales de políticas de salud más importantes del planeta. Doctor Esparza, es un gusto tenerlo otra vez en Razón de Estado. Gracias por darnos unos minutos. Entre otras cosas, doctor, usted es también un experto en vacunas. La vacuna del COVID-19 está de moda y aunque no tengamos acceso a ella en esta parte del mundo, quisiéramos que usted nos ilustre sobre el tema con su conocimiento. La mayoría de la gente en el mundo desarrollado se la está poniendo, pero hay dudas e incluso temor por falta de información en muchos casos, o por exceso en otros, lo cual incluye desinformación y teorías conspirativas. Apareció un virus nuevo en el mundo para el que el cuerpo humano no tenía defensas. Es un virus contagioso, por eso la ciencia corrió y diseñó una vacuna que no inmuniza, pero dicen que ayuda a pelear el virus con más efectividad. Durante 2020, doctor Esparza, la noticia fue que varias de las vacunas superaron las fases de prueba y mostraban una alta eficacia para bajar la gravedad en caso de contagio y reducir la mortalidad. ¿Es cierto esto? ¿Cómo fue posible tener una vacuna en tan corto tiempo? Y primero que todo, Dionisio, muchísimas gracias por la invitación. Es un placer estar contigo y con tu televidencia y para aclarar muchas de las dudas que existen sobre estas vacunas. Respondiendo a tu pregunta, sí es cierto que esta vacuna contra la COVID-19, o no esta, sino estas vacunas, se desarrollaron en un tiempo récord, pero se desarrollaron con tecnologías que se tenían investigando por muchos años, 15 o 20 años. Y sin embargo, cuando el año pasado se comenzó a investigar la posibilidad de desarrollar vacunas contra la COVID, se escogieron varias plataformas porque no sabíamos cuál de ellas podían funcionar y afortunadamente todas funcionaron, de manera que hoy tenemos por lo menos 8 vacunas de comprobada seguridad y eficacia. Doctor Esparza, ¿qué nos puede decir de los riesgos reales de vacunarse y qué vacuna recomienda? Bueno, el riesgo real es que un pequeño porcentaje, 4% más o menos, de las personas que se vacunan desarrollan dolor o inflamación en el sitio de inyección. Y eso dura 2 días, quizás con una pequeña fiebre. Ese es el único riesgo real. Las pruebas se hicieron en miles de voluntarios, 20.000, 30.000, 40.000 voluntarios, y no se detectaron riesgos significativos. Sin embargo, cuando una vacuna se usa en millones de personas, ya se han vacunado en el mundo cerca de 900 millones de personas con vacunas, diferentes vacunas contra la COVID, se empiezan a detectar esas complicaciones, esos efectos adversos que son sumamente raros y que todavía no sabemos si están asociados con la vacuna o es pura casualidad. Doctor Esparza, vamos a hablar de eso en un poco más de detalle más adelante, pero para seguir con ese tema, para las vacunas más conocidas se usó tecnología distinta. La de Pfizer y BioNTech y la de Moderna son ARN mensajero, como les dicen, mientras que la de AstraZeneca y Johnson Johnson son de vector viral, también les llaman vacunas tradicionales. ¿Cuáles son las diferencias entre unas y otras? ¿Hay unas más seguras que otras? Bueno, todas hasta ahora son seguras. Déjame comenzar por allí. En realidad se han utilizado, como te decía, diferentes plataformas vacunales. La más clásica, que no la mencionaste, es el virus completo, claro, inactivado químicamente. Y de hecho hay varias vacunas en el pasado que nos hemos puesto nosotros. La vacuna contra la polio de Salk es una de esas vacunas. En el caso de esta epidemia de la COVID-19, hay vacunas de virus completo inactivado producidas en China. La Sinovac, Sinopharm, Covaxin producida en la India. Son vacunas buenas, son vacunas seguras. El otro grupo es una tecnología que tú mencionaste que utiliza un vector que lleva como caballo de Troya la información del virus del COVID a nuestro organismo
para entonces generar una respuesta inmune. Son las vacunas de vectores, básicamente usando un adenovirus, que es un virus que produce enfermedades respiratorias menores, pero este virus no es replicante, de manera que está inactivado. Solamente se usa como un caballo de Troya. Y las más excitantes son las vacunas de RNA mensajero, que son las que han mostrado la mejor eficacia. Yo creo también que van a ser las vacunas del futuro, por razones que podemos discutir en otra oportunidad, porque son muy largas. Y es una tecnología nueva, que no solamente se está utilizando o se ha utilizado para la COVID-19, sino que muy pronto se va a utilizar para desarrollar las vacunas del futuro. Esta es una tecnología nueva, pero cuando digo nueva, me refiero a que ha sido experimentada por los últimos 15 años. Se ha utilizado en vacunas para animales, incluso en voluntarios humanos, pero la vacuna contra la COVID de Moderna y de Pfizer-BioNTech es la primera vez que se autorizan para el uso masivo en humanos. Yeah. Doctor Esparza, algunas personas dicen que las vacunas de ARN mensajero no han sido probadas en el pasado, usted lo acaba de confirmar. Se afirma que tocan el sistema celular o la genética del ser humano y por eso genera dudas sobre sus posibles efectos secundarios permanentes. ¿Hay bases para afirmar esto? ¿Tienen algún fundamento estos temores? No hay bases para esos temores. Si yo algo le temo, no es a la vacuna, es a la enfermedad, es enfermarme. Y de hecho, cualquier virus que nos infecte a nosotros introduce en nuestro organismo material genético que nunca altera nuestro DNA humano. Lo mismo con estas vacunas. Es una teoría conspirativa el que las vacunas de RNA modifican nuestro genoma. El RNA entra, produce la proteína del coronavirus, la proteína de la superficie del coronavirus, y rápidamente es degradada, no se integra en el genoma humano. Yeah. Doctor Esparza, regresando un momento ahora al tema que empezamos a tocar sobre los efectos que está teniendo ya en 900 millones de vacunados. En algunos casos se han reportado trombosis y coágulos al aplicar las vacunas de AstraZeneca y Johnson & Johnson. 1 en 1 millón creo que fue el dato que dieron, hay más riesgo de morir por un rayo. Esta semana salió una noticia de casos de cierta inflamación en el corazón por algunos vacunados con Pfizer. En algunos países han suspendido el suministro de estas vacunas y en otros lo están reanudando. ¿Son riesgos aceptables estos? ¿Se puede saber a priori si la vacuna tendría un efecto negativo para alguien? Esa es una pregunta muy interesante porque las vacunas se le administran, a diferencia de las medicinas, de las drogas, las vacunas se las administran a personas sanas y no a cientos o miles, sino millones de personas sanas. De manera que tenemos que estar bastante seguros que las mismas no tienen efectos secundarios que no puedan ser aceptables. Y como tú dices, y como yo mencionaba antes, cuando uno vacuna a 900 millones de personas empiezan a aparecer esos efectos raros. En el caso de la vacuna de AstraZeneca y más tarde en el caso de la vacuna de Johnson & Johnson, se detectaron casos muy raros, 1 en 1 millón o quizás 1 en cada 200.000 personas, de trombosis de los senos venosos cerebrales o incluso abdominales. Entonces la pregunta que todos nos hacíamos es, ¿eso es por casualidad o es causal? Hay una relación causal entre la vacuna y la trombosis. Por eso es que las autoridades regulatorias en varios países, en Europa y en los Estados Unidos, decidieron pausar, no interrumpir, pausar el uso de vacunas. Y yo creo que eso demuestra dos cosas. Una es que existe un sistema muy bueno de monitoreo de efectos secundarios. Eso debe darnos confianza a nosotros los que usamos las vacunas. Y la otra demostró responsabilidad en tratar de investigar si esa relación entre la trombosis y la vacuna era por casualidad. Recuérdate que las trombosis del seno venoso cerebral son relativas, bueno, no comunes, pero ocurren en cerca de 4 personas por millón en condiciones naturales, en personas que no han sido vacunadas. Entonces tenemos que estar muy seguros de que esos efectos secundarios no son solamente una casualidad de haber vacunado a tantos millones de personas, sino que hay una relación. Bueno, la conclusión de la FDA, de la Food and Drug Administration y de la Agencia Europea de Medicamentos, es que probablemente sí existe una explicación que nos diría que el uso de vacunas con una
es muy rara, en una muy rara ocasión produce esas trombosis, pero que los beneficios reales de la vacunación exceden por mucho los posibles riesgos de la misma. Ya. De manera que... Sí. No, hablando de esos beneficios, doctor, se escuchan datos sobre que la vacuna ha tenido efectos que ya se pueden medir con certeza. Ha bajado la potencia de la enfermedad, o sea, hay mucho menos gravedad, y la mortalidad también ha bajado de manera importante, sobre todo en Europa, y ya se ve en Estados Unidos. ¿Esto es cierto? ¿Esos datos han sido verificados y son reales? Eso es cierto, y eso demuestra la diferencia que existe entre eficacia y efectividad. Eficacia es la capacidad de la vacuna de prevenir enfermedad o infección en una prueba clínica. Y sabemos que la eficacia de la mayoría de estas vacunas van del 80, 90 hasta 95%. Pero eso no es en la vida real, es una prueba clínica. La efectividad es cuando se mide el efecto de la vacuna en la vida real, en la población, cuando se utiliza en un gran número. Y debo decir que debe llegarse a vacunar por lo menos el 30-40% de la población para empezar a ver esa efectividad, que la hemos visto ya, por ejemplo, en Israel. Las personas del grupo etario que fueron vacunadas, hay una caída dramática de nuevas infecciones, y también en Chile. Hay mucha información confusa que dice que en Chile estamos viviendo un aumento de la epidemia, pero si uno ve con cuidado los grupos de personas que han sido vacunadas, en ese grupo etario la incidencia de la enfermedad ha disminuido. De manera que tenemos pruebas de la vida real que la vacuna funciona si se utiliza en un suficiente número de personas. Ya. Doctor Esparza, la geopolítica global está presente en las discusiones del drama de la pandemia y sus vacunas. La vacuna rusa, la Sputnik 5, y la china de Sinopharm y Sinovac, como usted mencionaba, han sido cuestionadas por muchas razones. ¿Qué sabemos de estas vacunas? Háblenos un poco más de ellas. ¿Se justifican estas críticas o son cuestiones políticas? ¿Podemos confiar en la evidencia que enseñan y la seguridad que ofrecen? O dicho de otra forma, ¿se puede confiar en el gobierno chino o en Vladimir, el hijo de Putin? Bueno, primero que todo, repito, estas 8 vacunas que se han desarrollado, que incluyen la Sputnik, Sinopharm, Sinovac y otras tantas, y son vacunas seguras y efectivas. No hay ninguna duda, no hay ninguna duda. Con el tiempo vamos a ir depurando cuáles son las mejores vacunas. Son aquellas que se pueden guardar a una temperatura de nevera, son aquellas que requieren una sola dosis, son aquellas que se pueden producir en gran cantidad, porque mencionaste Sputnik. Sputnik tiene un problema y es de producción. Se comprometieron a producir vacunas para muchos países del mundo y después no tienen capacidad de hacerlo. Otra cosa importante en tomar una decisión de qué vacunas van a sobrevivir en el futuro es el costo de las vacunas. Entonces, por ahora, yo diría que todas las vacunas son buenas. Más tarde podemos ir aprendiendo algo más sobre efectividad, algo más sobre efectos secundarios, pero hoy, en abril, a finales de abril del 2021, la mejor vacuna es la que nos podemos poner. Doctor Esparza, nadie ha podido responder cuánto tiempo dura la protección de las distintas vacunas. Hablan de 6 a 9 meses. ¿Es cierto? ¿Habrá que vacunarse cada año contra este virus hasta que el cuerpo humano lo enfrente como al catarro? ¿Es así de simple el tema? Bueno, yo entiendo por qué nadie ha podido responder esa pregunta. Y es porque no existe todavía evidencia científica de cuánto dura la protección después de 6 meses, porque es una vacuna relativamente nueva. Pero hay ciertas indicaciones que nos dicen que la inmunidad por esta vacuna puede durar quizás hasta un año, quizás un poco más de un año, por 2 razones. El nivel de anticuerpo protector en las personas que han sido vacunadas va cayendo poco a poco con el tiempo, pero eso nos hace pensar que la caída va a tomar algún tiempo, quizás un año, antes de que ya no tengan la capacidad de protección. La otra razón es que existen otros coronavirus, no el SARS-CoV-2, pero otros coronavirus que producen enfermedades respiratorias en los niños, y eso sí los conocemos desde hace muchos años, y sabemos que la inmunidad inducida por esos coronavirus duran normalmente 1 a 2 años. Entonces podemos
pensar en eso. Mencionaste que hay la posibilidad de que necesitemos refuerzos de las vacunas. Quizás cada año, quizás cada 2 años, no es muy claro. Los refuerzos podrían ser importantes por 2 razones. Uno es que si la caída de inmunidad es importante, es necesario volverla a subir con un refuerzo. Pero también es la posibilidad de que emerjan o están emergiendo variantes que pueden escapar a la protección de estas vacunas, y quizás un refuerzo de vacunas en el futuro va a tener que ser basado no en el virus original, sino en el virus variante. Ya. Doctor, uno de los temas que genera grandes dudas es qué pasa después de que el efecto de la vacuna pasó. Algunos dicen que al pasar ese efecto, el sistema inmunológico quedaría debilitado y más expuesto. ¿Es cierto o es teoría conspirativa? No, eso es absolutamente falso. Es decir, nosotros nos vacunamos todos los años contra la influenza, vacunamos a nuestros niños contra varias enfermedades, sarampión y otras, y no hay ninguna evidencia después de 100 años de investigación que indica que las vacunas de alguna manera disminuyen la eficacia del sistema inmune. Doctor, y otra pregunta relacionada a esto mismo es que si después de un año que ya pasó el efecto de la vacuna, se supondría que por esa inmunidad colectiva que se habría logrado, el virus ya se habría debilitado, o puesto de otra forma, el cuerpo humano ya habría aprendido a enfrentarlo de una mucho mejor manera, y que por eso, con el paso del tiempo, aunque haya que seguirse vacunando, vamos a poder, digamos, resolver el tema de la pandemia y regresar a una vida normal. Vamos a regresar a una vida normal. Déjame explicarte lo que pasa. Ahora hay un esfuerzo muy grande para vacunar. En muchos países, como en Chile, 40% de la población. Pero hay una vacunación que no se mide. Y es que estamos viviendo una etapa hiperepidémica. Hay mucha circulación del virus en la comunidad. Entonces, una persona vacunada probablemente se está exponiendo involuntariamente al virus. Y eso sirve como de pequeños refuerzos que mantienen la inmunidad. Pero cuando ya pasemos a una etapa de epidemia normal o de circulación baja del virus, ese refuerzo natural no va a ocurrir. Entonces, por eso que vamos a ver una caída. Ahora, la inmunidad de rebaño es muy importante, porque la inmunidad de rebaño sencillamente explica que un virus, para mantenerse activo en la población, debe pasar de una persona enferma a una sana. Pero si la persona que tiene al lado sana está vacunada, el virus no puede pasar, y por lo tanto se corta la cadena de transmisión. Claro. Entonces no es que el virus se debilite, sino que el virus no tiene personas susceptibles para infectar, y entonces el virus desaparece. Doctor, dicen también por ahí que los vacunados podrían ser quienes incuban nuevas cepas. ¿Es cierto o es teoría conspirativa? Bueno, las cepas las cepas nuevas van a emerger de manera espontánea. No hay ninguna inteligencia en el virus que dice voy a mutar de esta manera o de la otra. De manera que entre más replique el virus, más cepas nuevas aparecen. Por eso es que la recomendación es que nos vacunemos la mayor parte de la gente posible, lo más rápido posible, de manera que la circulación del virus disminuya y por tanto disminuya la aparición de estas cepas nuevas. Otras preguntas que se hacen, y muchas personas no están convencidas de ponerse la vacuna: ¿hay tratamientos alternativos al virus que conozcamos y que sean eficaces, o la vacuna es la única opción para evitar un contagio grave o incluso la muerte? Bueno, la vacuna es la mejor opción. La otra opción, evidentemente, es el uso de máscaras, el distanciamiento social, es la higiene personal, y esas funcionan, evitando la infección. No existe ninguna medicina que pueda prevenir la infección por este virus. Y si usted tuviera que resumir en 3 o 4 nombres, ¿cuáles son las medicinas que cuando uno ya está contagiado mejor combaten el virus? Bueno, el 80% de las personas que se infectan por este virus desarrolla una enfermedad leve que básicamente se puede tratar de manera sintomática en la casa. Aspirina, paracetamol, acetaminofén, cualquiera de estas drogas. Cuando la persona desarrolla un cuadro grave, el 5-10% de las personas, pasa por 2 etapas. Una etapa de replicación viral activa, donde quizás una droga antiviral podría ser efectiva. Por ejemplo, el Remdesivir, o por ejemplo los anticuerpos monoclonales.
pero esos tienen que usarse muy temprano en el hospital, en primer lugar, y tienen que usarse muy temprano en la infección. Entonces no es práctico en la mayoría de los casos. Y hay varias drogas que están en estudios que son orales. Y luego la etapa más grave de la enfermedad es la respuesta inmune que produce la coagulación intravascular, que produce las neumonías. Entonces hay otros tipos de drogas que se utilizan como dexametasona y anticoagulantes, por ejemplo. Es un tratamiento muy sofisticado. Doctor, en los 2 minutos que nos quedan, sobre las nuevas cepas y las vacunas, hasta ahora se escucha consenso sobre que estas vacunas producidas cubren en buena medida las cepas nuevas que han aparecido, la brasileña, la sudafricana y la británica. ¿Puede salir una nueva cepa que necesite una nueva vacuna y que nos haga regresar a marzo de 2020? Puede, pero no es totalmente predecible, porque las vacunas que tenemos ahora en este momento, aunque quizás no puedan prevenir totalmente la infección por estas nuevas cepas, sí previenen la enfermedad grave y son 100% efectivas en prevenir la muerte. Sin embargo, como dije antes, yo creo que en el futuro va a haber una nueva generación de vacunas basadas en las variantes que están apareciendo. Quizás vamos a tener que hacer como influenza, generar vacunas diferentes cada año para así poder combatir las variantes de influenza. Doctor, muy brevemente y para insistir en el ejemplo de Chile que usted puso, ya lo dijimos, vimos que el ritmo de vacunación avanza rápidamente y aún así la tasa de contagios ha sufrido aumentos importantes. Usted ya explicó por qué. Dicen que aunque se vacunen las naciones, se debe seguir con las medidas de máscara, distancia e higiene. ¿Cuándo y cómo termina una pandemia, doctor? Bueno, hay dos formas de terminar una pandemia. Uno es que el virus deje de circular. Cuando ya por cualquier razón el virus ya pasa de una etapa hiperepidémica a una etapa epidémica, entonces eso es vuelta a la normalidad. Pero hay otra forma de volver a la normalidad que estoy seguro que a ti te fascinaría, y es el final sociológico de la epidemia. Cuando ya la sociedad dice, hasta aquí llegamos, podemos vivir con esta epidemia como ha pasado con la epidemia del VIH. El mundo se acostumbró, a pesar de que hay más de 1 millón de casos al año de VIH, el mundo se acostumbró que ya vivimos con VIH como vivimos con malaria, porque tenemos algunas drogas que permiten tratar a los pacientes. Doctor, pese a que la vacunación avanza, no lo hace al mismo ritmo entre las naciones desarrolladas y las que no lo estamos. ¿En cuánto tiempo podemos esperar que la vacunación permita al mundo recuperar esa normalidad que usted acaba de describir? ¿Cómo se llega a eso que llaman inmunidad colectiva o inmunidad comunitaria? Y usted algún porcentaje, pero nada más cerremos con ese dato para que la gente se anime a la vacuna y a seguirse cuidando. Bueno, idealmente los países deben tratar de vacunar el 1% de la población elegible por día, de manera que en 100 días, prácticamente en 3 meses, ya está la población cubierta. Solamente Chile en las Américas llega más o menos a ese nivel. Pero si en Venezuela, por ejemplo, vacuna un número muy pequeño de personas al año y al día, yo he calculado que tardaría 7 años en vacunar a toda la población, lo cual es inaceptable. Entonces, lo ideal es vacunar a la población entre 3 y 6 meses de este año. Doctor Esparza, como siempre, es un privilegio escucharlo y aprender de usted. La pandemia nos cambió la vida a todos. Vivimos en un mundo distinto y vamos hacia un futuro cercano que habrá dejado muerte y sufrimiento, pero también aprendizaje y ojalá un mundo con más solidaridad y empatía. Ojalá esta crisis nos permita construir un mundo mejor para todos. Gracias, doctor. Qué bueno tenerlo en este mundo. Es un privilegio. Hasta la próxima. A ustedes también gracias. Esto es Razón de Estado.